en la mañana mi memoria descriptiva, pero vi que cambió la fecha de esa entrega y dice que ya mandó correcciones de esa memoria descriptiva. Es correcto, el día de ayer estuvimos revisando las partes de una memoria descriptiva y les mostré una memoria descriptiva en PowerPoint y una memoria descriptiva redactada. De hecho, creo que esa no la terminamos de revisar. La podemos revisar el día de hoy de nuevo, si tienen todavía dudas sobre eso y darles un aspecto más o menos general de lo que va a tratar y qué son o qué fueron los cambios. De nuevo, los que no entraron ayer pueden recurrir al video y esa es la otra. El registro de sus, que, ¿cómo decirlo?, asistencias o sus participaciones es obviamente la asistencia a la clase en línea, pero si no pudieron llegar, vean el video y dejen un comentario con su nombre, ¿sí? O sea, Palato, ¿cómo se llama? Y la fecha en la que viste el video. Ahora, también, no nada más es ir a dejar el comentario. En las estadísticas del canal yo veo el tiempo que tomaron en revisar el video, ¿sí? Si son 1 minuto, 2 minutos, pues digo, a final de cuentas a los que les sirve es a ustedes, ¿no? No, no tiene nada de malo si solo ponen el nombre, pero pues, el chiste es de que en el video de ayer explicamos varias cosas. De nuevo, lo vamos a repasar hoy y al rato subo el video a la plataforma. Pero ahí están todas las dudas, o si no todas las dudas, ahí hay varias cuestiones de sus compañeros que pueden revisar. La primera parte del video fue la corrección del plano de Verónica, no, Sausa, Berenice. Fue la primera parte de la corrección del plano de Berenice y la segunda parte es lo de las memorias descriptivas y ahí establecimos que cambié la fecha. Entonces, si no lo han enviado, lo pueden enviar. Y como siguen con dudas de eso, vamos a revisarlo el día de hoy de nuevo. ¿Correcto? Déjenme compartir la pantalla. La memoria descriptiva, este, la memoria descriptiva, esta es la que les subí. No sé si la leyeron o si no tuvieron oportunidad de leerla, pero ¿qué es lo que define? Esta es de una casa habitación, ¿sí? La memoria, primero determinar qué tipo de proyecto es el que estoy tratando, ¿no? Este caso es una unidad básica de vivienda urbana y es unifamiliar. El caso de varios de ustedes va a ser unidad multifamiliar de vivienda urbana, unidad de vivienda urbana para renta, eh, unidad de educación básica urbana, ¿sí? Por ejemplo, ahorita recuerdo el proyecto de Palato, unidad de educación básica urbana, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una primaria y está enclavada en un núcleo urbano que es el centro de Texcoco. Entonces, ahí empezaría. Ahora, ¿cómo voy a empezar la memoria? Determinando la ubicación. ¿Dónde está? ¿Sí? Yo ya determiné en el título de la memoria que está en Chimalhuacán, pero lo pueden repetir. El proyecto se ubica entre las calles tal y tal de la colonia tal del municipio Chimalhuacán por ejemplo, ahorita me acordé del de Carolina está en Chalco, ¿no? Con una notificación regular de 5,000 metros cuadrados, con un frente de tanto y un fondo de tantas características. Ocupación sensiblemente plano, en fin, todas las características que ustedes consideren relevantes que yo pueda conocer leyendo el documento, ¿sí? O sea, yo no puedo ver el plano, pero si me describes cómo es el terreno, en qué condiciones está, en qué ubicación se encuentra, yo ya puedo irme dando idea de qué trata el problema, el problema no, el proyecto, ¿sí?
Luego, eh, concepto. Recuerden que trabajamos mucho en la parte del concepto. ¿Cuál es el concepto del proyecto? El concepto es un bloque de dos ejes longitudinales que van a repartir las aulas, teniendo en el centro las áreas tanto deportivas como las áreas de, espérenme, las áreas deportivas como las áreas de civismo y también las zonas de seguridad, estableciendo que los mismos flancos de las aulas van a servirme de contención para las colindancias y en determinado momento voy a poder alinear los alumnos, en un caso de sismo, en el centro del terreno, teniendo en cuenta que si las aulas eventualmente llegan a desplomarse, el área de seguridad está justo al centro, librando en ambos sentidos los espacios. Todo eso que les acabo de decir es lo que ustedes van a redactar. ¿Qué es lo que a veces a mí me funciona o a otras personas que yo conozco les funciona? Grabar todo lo que les estoy diciendo ahorita, grabarlo y entonces repetirlo y empezar a transcribir, a transcribir. Y en ese momento yo me voy dando cuenta de elementos que pueden servir en la redacción de la memoria, que pueden ser de apoyo para la redacción de la memoria o elementos que me faltaron. A ver, denme un segundo. Si quieres yo voy a poner A ver, muchachos, tengo aquí una situación. Voy a tener que ausentarme unos 5 minutos, ¿correcto? No paro la reunión, nada más me ausento 5 minutos. ¿De acuerdo? Sí. Ahorita regreso. Va. No. Perrita. Hola, Toto. ¿Qué? ¿Qué? ¡Shushu! A ver cómo seguimos, jóvenes. Está yendo el profe de Toto. A ver, toc, toc. Hola, Toto. ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¡Shushu! Para eso tienen WhatsApp y Messenger. Está- Ya Trejo, no te enojes. ¿Qué les voy Hola, a andar Susana. escribiendo a ustedes? Se está grabando para que lo suba a YouTube y ustedes siguen diciendo cosas. Ah, hola, Susana. Hola, Peque. Hola, perrito.
Ah, perdón, pero aquí ya saben, esto de las clases virtuales es divertido. Bien, entonces, quedamos en que tienen que definirme el concepto del proyecto, cómo está compuesto, qué ejes lo van a determinar, cómo es el volumen, para entonces entrar ya a la definición de del programa arquitectónico. De hecho, aquí en la memoria, déjenme ver si la puedo abrir. Voy a compartir la otra. Aquí en la memoria que les mostré ayer, la descripción del programa arquitectónico venía en función de del diagrama de flujo que hicimos y el diagrama de relación. Con ese diagrama o con base en ese diagrama, ustedes pueden empezar a trabajar sobre el dimensionamiento de los espacios. Ahora, ustedes ya tienen hecho el proyecto, este espacio ya lo hicieron. ¿Para qué es esto? Para que, de nuevo, como yo no puedo ver el plano, no lo puedo leer en algún momento, la memoria me va a describir todo lo que se compone, de lo que se compone el proyecto. Aunque yo no pueda tener acceso al plano, yo puedo tener una idea más clara de cómo va a funcionar ese proyecto y de qué va a tratar. ¿De acuerdo? Vamos a cambiar a este. El proyecto que yo estoy describiendo consta de 267 metros cuadrados de construcción en 3 niveles y un sótano, o sea, 4 niveles. El sótano y planta baja y dos niveles, ¿sí? ¿Cómo va a estar la descripción de su proyecto? Mi proyecto consta de un edificio o dos módulos de edificios de 4 niveles. Estacionamiento, primer nivel, segundo nivel, cuartos del servicio o cuartos de lavado o cuartos de oficinas o cuartos de máquinas, de lo que sea, teniendo un cuerpo central que va a contener las escaleras y repartiendo a su alrededor todos los conjuntos habitacionales o todos los elementos habitacionales que van a trabajar, ¿sí? ¿Cómo van a describir el diseño? No es que me digan exactamente, eh, tengo una escalera de 17 escalones que me lleva a un vestíbulo que va a repartir a 4 puertas, cada una va a ser un edificio individual por su cuenta, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no, eso no. No es lo que necesito. Lo que yo necesito es que ustedes me determinen cómo funciona el proyecto. Básicamente que me describan el diagrama de flujo que hicieron. ¿De acuerdo? Yo voy a llegar a un acceso peatonal que me va a conducir a un vestíbulo y este vestíbulo me conectará con la circulación vertical, que son las escaleras, y a su vez por cada nivel voy a encontrar un distribuidor que me va a llevar a diversos espacios. Yo voy a tener un vestíbulo principal que me va a conectar con las áreas sociales, con las áreas de comensales, con las áreas de servicio y voy a recorrer, voy a hacer un circuito helicoidal en el proyecto y que va a referirme en la parte del fondo donde está el escenario y donde está, en fin, todo lo que va a componer el proyecto, ¿sí? Como les dije ayer, si les facilita, pueden hacer la memoria primero en un PowerPoint, ¿sí? Estableciendo cuáles son las medidas y las colindancias de los predios, cuáles son sus accesos principales, cuáles son, ¿sí? Y entonces, la memoria descriptiva va a tener una base que va a ser eso. Y a partir de ahí, por ejemplo, para la memoria del proyecto de, ¿cómo se llama? El dictamen de impacto e incorporación vial, van a agregar las calles, las circulaciones, las rutas, los accesos, las bahías, las medidas, etcétera, todo lo que va a referir. Para el dictamen de impacto regional, van a agregar dentro del radio de 500 metros que va a contener el proyecto, o 300 metros, o el radio que esté definiendo, van a tener los espacios dentro de ellos, áreas de riesgo, zonas de impacto, servicios, infraestructura, etcétera, todo lo que va a ser
todo eso. De acuerdo con eso, van a redactarlo. De nuevo, una cosa que yo utilizo cuando me toca redactar este tipo de cosas es grabarlo, transcribirlo, escucharlo, ajá, y volver a agregar las partes que yo considero que me fueron faltando. Y además lo voy acomodando, porque cuando yo voy describiendo cada vez el proyecto, van saliendo más y más y más elementos que en un principio no alcancé a describir, ajá, por la descripción general. ¿Cómo es esto? Hacer una descripción general y llegar a una descripción particular a base de iteraciones. ¿Qué quiere decir esto? De repeticiones, repetición, 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 ¿sí? Para poder llegar a el producto final, ¿sí? Ahora, el programa arquitectónico incluye las medidas de cada uno de los locales y, de ser posible, sus, aquí tiene medidas, pero no tiene superficies. Lo que incluye el programa arquitectónico son las superficies. Si pueden incluir las medidas, está bien. Si no, pues no importa. ¿Por qué? Digo, va a ser cada vez más y más y más grande la redacción de cada uno de estos elementos, ¿sí? Ahora, por ejemplo, en las memorias, tengo memorias descriptivas, memoria de cálculo, memorias de instalaciones y memorias de instalaciones especiales. ¿Cuáles son las que van a ocupar ustedes? Únicamente la descriptiva y la de impacto e incorporación vial, que serían las especiales. La de protección civil entraría en las especiales. La estructural y la de instalaciones no, porque esas no son memorias descriptivas, no son redacciones, esas son memorias de cálculo, memorias técnicas. Esas no las vamos a revisar, ¿sí? Pero ustedes, ¿qué es lo que van a tener que redactar? El anteproyecto, que comprende los planos, y las memorias, que comprenden la descriptiva y las especiales que ahorita les estoy enumerando, ¿correcto? Ahora, una vez que ya desglosé el cuerpo del proyecto, el concepto del proyecto, yo ya estoy en condiciones de empezar a trabajar con las cuestiones específicas del proyecto, ¿sí? Los dormitorios, dónde están ocupados, dónde están distribuidos, para cuántas personas están planeados o proyectados, para qué tipo de instalaciones estoy pretendiendo hacer, eso tengo que hacer la descripción. Por ejemplo, en el de la nave industrial, ¿sí? Uno de los elementos primordiales en el trabajo de las naves industriales va a ser describir el tipo de construcción. Sistemas constructivos a base de marcos metálicos, de marcos de concreto, de armaduras metálicas, de techumbres, ¿cómo se dice? Ligeras, ¿sí? El uso y fin de cada una de las naves. Es nave para almacenamiento, nave para industria, nave para transformación, nave para reconfiguración. Ajá. Las instalaciones necesarias. En una nave industrial las instalaciones son muy sencillas. Coladeras, instalación eléctrica, instalación de energía, nada más, ¿sí? Dependiendo del uso que le vas a dar. Si es de almacenamiento, incluso a lo mejor ni siquiera la coladera te haga falta, un registro, pero las bajadas pluviales, esas sí tendrías que manejarlas. La instalación eléctrica también es muy sencilla. 4 o 3 campanas de 2000 watts es más que suficiente, ¿sí? Y un tablero de control, nada más. Pero eso me va a dar la intención de lo que voy a trabajar. ¿Por qué? En este caso creo que solo Ricardo tiene instalación eléctrica, perdón, nave industrial, ¿sí? Pero en cambio, en un proyecto de oficinas, tiene que tener varios aspectos. Primero, la instalación eléctrica, que va a ser general. La instalación de iluminación, que va a ser específica. La climatización, la instalación de redes, telefonía, datos
instalación contra incendio, ajá, y entonces sí ya la globalización o la descripción general de las oficinas, ¿de acuerdo? De entrada puede parecer como demasiado trabajo de lo que van a trabajar, de lo que tienen que hacer, pero en realidad si lo ponen en un contexto, es más fácil redactar esto y empezar a empatarlo con el proyecto o con la descripción del proyecto que ustedes están trabajando. ¿De acuerdo? Es bien importante que la descripción sea lo más detallado posible o lo más descriptivo, valga la redundancia, que sea posible. ¿Por qué? Porque yo cuando esté leyendo el documento tengo que imaginarme el proyecto, tengo que visualizar dónde están los patios, cómo van a ser los accesos, hacia dónde están orientados, cuáles van a ser las alturas, qué tipo de elementos voy a encontrar en el proyecto. Por ejemplo, los que tienen centros de entretenimiento, ¿qué tipo de piso van a tener? Tiene que ser piso antiderrapante, pero tiene que ser piso de uso rudo, tiene que ser un piso o alfombra, tiene que ser duela. ¿Qué tipo de piso van a trabajar? ¿Cómo va a ser la iluminación? ¿Natural? Otra de las cosas que ahorita estoy recordando que en las fachadas que nos mostró Berenice, no recuerdo si había ventanas. Ujú. Y si las hay, ¿qué tipo de cristales va a haber? ¿Cristal Tintex? ¿Cristal de vidrio espejo? ¿Cristal ahumado? Ajá. ¿Cómo va a ser la iluminación? Si va a ser cenital, recuerdo que tiene un patio interior o un jardín interior, ese jardín va a ser artificial, va a ser jardín natural, va a tener iluminación natural, va a ser iluminación indirecta, plantas de sombra, alrededor de él cómo va a girar, voy a tener un domo, ese domo cómo va a estar ventilado, va a evitar la condensación. Todos esos aspectos son los que tenemos que empezar a trabajar dentro de una memoria descriptiva para poder llevarlo a cabo de la mejor manera, ¿sí? Luego, ¿qué otra cosa que debe tener? ¿Sí? Los accesos y la descripción de los mismos. Accesos vehiculares y accesos peatonales. ¿Cómo voy a entrar al proyecto en auto? ¿Cómo voy a entrar al proyecto para surtir insumos? ¿Cómo voy a entrar al proyecto de forma peatonal? ¿Y cuál es la escala de cada uno de ellos? ¿Sí? Por ejemplo, muchos tienen áreas de entretenimiento. Tengo el espacio para los estacionamientos y luego los accesos peatonales. Ayer veíamos con el proyecto de Sausa. La entrada por sí misma se perdía en la horizontalidad del proyecto. Allí había que hacerle algún elemento que resaltara que esa es la entrada. Sin embargo, ese elemento, recuerden que tiene que estar proporcionado con el cuerpo humano. La altura y el ancho deben tener una relación que no sacrifique la comodidad o la estética a la hora que yo lo vea y lo pueda percibir de forma agradable, de forma eh, que sea empática con lo que yo estoy pensando, con lo que yo estoy necesitando, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería la descripción de eso? En la parte central de la fachada, a través de un marco horizontal, voy a determinar el arco que va a tener una relación de 3:1 con respecto a su ancho, o sea, 3 veces la altura respecto al ancho, para enmarcar la entrada principal que constará de una puerta de aluminio con cristales tipo espejo de doble batimiento para poder llevar hacia el interior del espacio. De ahí es cuando yo estoy viendo y ya determinando cómo voy a enmarcar o cómo voy a focalizar los accesos del proyecto. De igual manera, cuando yo vengo circulando sobre la avenida principal, voy a incorporarme una bahía de 45 grados con una relación de 2:1, 2 veces el espacio por la parte del ancho, que me va a conducir al acceso principal del estacionamiento, que consta de 45 cajones o 25 cajones o 5 cajones acomodados en batería con un ancho de circulación de 5 metros para poder entrar y salir cómodamente y circular en ambos sentidos. Eso es lo que es una memoria descriptiva. Ahora, con todo lo que yo les estoy diciendo, fácilmente ya se van llenando 1, 2, 3, 4 cuartillas, dependiendo. ¿Por qué?
Las cuartillas van a ser con el formato APA. Perdón, las memorias con el formato APA. ¿Cuál es el famoso y el chingado formato APA? Es los márgenes, que deben tener 2.5 en cada extremo, el cintillo y medio, la letra Arial o Times New Roman, el interlineado 1 y medio, de Arial o Times New Roman número 12, y las citas y las, principalmente las citas que deben estar enfocadas con autores, si son parafraseos, si son citas textuales, entrecomilladas, citando el año, el autor, el libro, la página, el artículo, en fin, todo eso es lo que pueden hacer. ¿Lo pueden citar en la memoria descriptiva? Sí, pueden citar, pueden hacer citas en la memoria descriptiva. Por ahí acabo de compartir también un video en el Facebook donde están las características del formato APA. Es un video como de 5 minutos, pero está muy claro y muy fácil para que lo puedan revisar, lo puedan checar y no se les esté regresando el trabajo porque no cumplen con las características del formato. ¿Y por qué es importante hacerlo en formato APA? Espérame que ya nos estamos quedando sin tiempo. Porque de esa forma es fácil compartirlo, es fácil leerlo, comprenderlo, está estandarizado, puede ser compatible con cualquier tipo de elemento. Por ejemplo, ahorita acabo de mandar unos presupuestos a un concurso para unos levantamientos, y todo lo hice en formato APA. Entonces, bueno, el que recibe el concurso me contestó que fui el único que lo mandó en ese formato. O sea, digo, la ventaja de estar inmiscuido en el ámbito académico es que estás en constante retroalimentación con este tipo de necesidades. Ahora todos los formatos tienen que estar, porque a muchos les regresaron los presupuestos porque no estaban formateados en el formato APA. Entonces, todas las memorias, incluso la memoria de cálculo, toda está formateada en ese sentido. Ustedes deben hacerlo también de esa manera para que sea estandarizable todo este tipo de cuestiones, ¿de acuerdo? Determinar las áreas de uso común, separar las áreas de uso recreativo, las áreas, o más bien separar cada uno de los espacios por áreas o por usos. Por eso fue el diagrama de flujo. Ya separamos cuáles son las áreas de servicios, cuáles son las áreas sociales, las áreas privadas, las áreas semipúblicas, las áreas totalmente privadas o totalmente públicas. ¿De acuerdo? Es lo mismo que tienen que hacer. Y determinar cuántos metros cuadrados tiene cada espacio. De nuevo, refiriéndome a la diapositiva anterior, es establecerlo de cada uno de ellos. Si quieren, no, ya hoy es la última sesión de la semana, ¿verdad? La próxima semana tenemos sesión el martes, ¿cierto? Ok, si quieren el martes, podemos revisar alguna de las memorias antes de que la manden. No recuerdo en este momento cuándo fue que cambié la fecha de entrega de las memorias. No sé si fue para la próxima semana o les di más tiempo. Pero en caso de que sea para la próxima semana antes de la entrega, podemos revisarlas. ¿De Lo acuerdo? cambié para el 8. Para el 8, que estamos hablando que es... Es el 9, ¿no? El 8 es lunes. Debe ser para el 9, ¿no? Sí, es para el 9. La entrega sería para el 9. Entonces, podremos verlo. ¿Por qué? Porque mañana ya no tenemos clase, ya no hay sesión hasta el martes. Entonces, tienen todo este fin de semana para que puedan revisarlo. Entregas parciales o revisiones parciales, preferiría que lo viéramos directamente aquí en la plataforma para que fuese una retroalimentación más directa como la que hicimos con Berenice. Ahora, por ejemplo, también no hemos tenido revisión de proyecto con alguien más. Solo Cuervo y Berenice creo que son los que, Trejo y Berenice, fueron los que tuvimos algún tipo de revisión. Los demás, si tienen dudas sobre su proyecto, puede ser que habilitemos una sesión para revisión de proyectos, en lo que dejamos por la paz un rato las memorias y toda la parte administrativa, que no es dejarla de lado y olvidarse de ella. Recuerden que tienen que ir empezando a trabajar sobre sus dictámenes, que
la memoria descriptiva forma parte fundamental de esos dictámenes. ¿De acuerdo? La descripción de los baños o de las áreas de servicio. Los que tienen regaderas, los que tienen baños para empleado. Ayer veíamos, por ejemplo, con Sausa que le hacía falta los lockers y los vestidores de los empleados. En la parte de los bodegas industriales también hace falta, o no recuerdo si se incluyen, los baños vestidores para empleados. Los que van a tener meseros o garroteros, si no tienen vestidores, por lo menos deben tener lockers para los empleados. ¿Por qué? Obviamente los que conozcan o sepan o hayan trabajado en el servicio de meseros, saben que no llegas con el uniforme. Además, debes tener un espacio para dejar tus cosas, tu mochila, tu chamarra, tus tenis, porque no llegas con los zapatos puestos porque los llevas boleados o, en fin, todo ese tipo de cuestiones. Pero si les das un área para que ellos puedan cambiarse, mucho mejor. ¿Sí? Entonces, y tampoco es un espacio que te ocupa demasiada área. Sí, es un espacio de, ¿qué será? 3 por 4 y ahí están los lockers y ahí están los bancos para que se puedan vestir los empleados. Tal vez dividir los vestidores de niñas de los vestidores de niños, ¿no? No sé, como se determine ahí el el espacio. Describir los tipos de instalaciones, la instalación hidráulica, la instalación eléctrica. No voy a hacer la memoria de la instalación, pero sí describir qué tipo de instalación tengo, cuántas luminarias voy a pretender tener. Ay, no, en mente, profe, son un montón. Bueno, empieza a contarlas. ¿Cuántas luminarias focales, cuántas luminarias móviles, cuántas luminarias fijas, cuántas luminarias de ambiente? Ajá. ¿Cuántos contactos? ¿De qué carga? Pues los contactos son de 110 o de 220 si voy a tener aparatos especiales como tornamesas, como baffles de sonido, como, en fin, todo ese tipo de cuestiones es lo que tengo que determinar. Y también la instalación hidráulica. Muchas veces esta instalación es muy sencilla. Debo contener una cisterna, idealmente, ¿sí? Para cualquier tipo de proyecto, restaurante, bodegas, casas habitación o cuartos para renta, oficinas, debo tener una cisterna porque no me voy a dar abasto únicamente con los tinacos. No sabemos ahorita en estos momentos la situación en la que esté el servicio de agua en el terreno en el que voy a trabajar. Yo debo prever que por lo menos 2 o 3 semanas tenga el servicio de agua totalmente cubierto con mi cisterna. Y tubería de tubo plus o de CPVC o tubería de cobre ramaleada para cada uno de los muebles que va a tener o va a constar los muebles. Ahorradores de 3 litros o de 6 litros de doble flush y lavabos ahorradores de 9 litros por minuto, perdón. ¿De acuerdo? O sea, todo ese tipo de cuestiones son las que hay que empezar a trabajar y hacer la descripción. De nuevo, si se fijan, y como va interlineado espacio y medio, se llenan las cuartillas lo más rápido que se pueda. O sea, tampoco es tan complicado. Esta memoria de una casita habitación tiene 12 cuartillas, ¿sí? 12 cuartillas que pues se llenaron pues, de lo que se describe de una casa normal, ¿no? En fin, la instalación sanitaria igual, determinar hacia dónde van las pendientes, qué porcentaje de inclinación tienen, de qué diámetro son los tubos. Muy sencillo, las pendientes o los tubos de los WC son de 4 pulgadas. Generalmente todos los colectores son de 4 pulgadas. Para departamentos, el colector general, el colector particular de cada departamento es de 4 pulgadas y caen a un colector general de 6 pulgadas, que a partir de eso puede convertirse hasta en 8 pulgadas para el desagüe de conectarse al colector general de la municipalidad. Para baños públicos o elementos que tengan baños públicos, los drenajes de las tazas son de 4 pulgadas, llegan a un colector de 6 pulgadas
y sale un colector de 8 pulgadas para el colector general municipal. ¿De acuerdo? Y de ahí así se va desglosando cada uno de los espacios. Los colectores, o más bien los diámetros de los lavabos son de 2 pulgadas, los diámetros de las regaderas y las coladeras son de 2 pulgadas, coladeras que no tengan contacto con grasas o con cualquier otro tipo de material eh, orgánico, 2 pulgadas. Si no, serían 4 pulgadas. ¿Dudas? Nos queda menos de un minuto y ya se va a acabar la sesión. ¿Dudas, comentarios, apapachos, saludos? ¿Nada? Bien, Hasta el momento no. entonces, trabajen comentarios o preguntas, recuerden, en la plataforma en un horario de 8 a 6 de la tarde. Después de eso, no va a ser posible contestarles. ¿De acuerdo? Cualquier día que ocupen, les puedo contestar, pero en ese horario. ¿Bambi? Bien, entonces, si no tenemos ningún otro comentario, nos estaríamos viendo el martes. Norma, por favor, por ahí te encargo las fechas de exámenes, a ver si lo subes a la plataforma, ¿no? Porfas. Jefa Ok, del sí, grupo. ahorita lo subo. Órale, te lo encargo mucho. Es Maite. Ay, perdón.